Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en mi canal Charlando con Lina. Hoy quiero hacerles llegar un tema muy especial. Es acerca de lo espiritual. Este tema es muy importante para poderles hacerle llegar a ustedes un poco más, para que sepan conocer un poco su fe. Más de lo que conocen, sepan conocer y defenderla a la vez. Entonces, se trata de los temas de los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos que Jesús nos dejó a nosotros para que nosotros obedeciéramos y siguiéramos ese camino que es los 7 sacramentos. ¿Qué tan importantes son esos 7 sacramentos que nosotros debemos de conocer y de inculcar a nuestras familias, sobre todo a nuestros hijos, para que ellos también inculquen a sus hijos? Entonces, como ustedes sabrán, nosotros tenemos 7 sacramentos. ¿Cuáles son? El bautismo, la confirmación, la penitencia, que viene a ser lo mismo que la confesión. Cuarto, la Eucaristía, que viene a ser la primera comunión, la Eucaristía donde probamos el cuerpo y la sangre de Cristo. 5, viene a ser unción de los enfermos. 6, orden sacerdotal. 7, matrimonio. Entonces, como no me da tiempo de poder explicarles los 7, porque es un tema bien grande, es inmenso, para explicarles poco a poco, yo les haré llegar los 3 primeros sacramentos, les haré un breve resumen de cada uno de ellos y les podré hacer que conozcan un poquito más sobre nuestra fe, ¿no? Nosotros somos una iglesia católica universal, la iglesia que fundó Jesús, Cristo, en la cual nos dejó como herencia para que nosotros tengamos ese ejemplo y esas normas de poder cumplirlas, porque nos dejó que obedezcamos. Y todos estos sacramentos están en la Biblia. Están en la Biblia. Entonces muchos dirán, no, pero ¿dónde dice esto? Ya verán que sí están, porque poco a poco les haré llegar un poquito como un resumen de cada uno de estos 3 sacramentos que ahora les voy a dar, y que para el próximo video ya les haré llegar los 4 que faltan, ¿no? Solamente les voy a dar un breve resumen porque el corte es muy breve, muy corto. Entonces quiero hacerles llegar primero lo que son los 3 sacramentos que Jesús nos dejó a nosotros, ¿no? Entonces, para que conozcan un poquito más de nuestra fe. Primero empecemos. ¿Cuál es el primer sacramento? El primer sacramento viene a ser el bautismo. Como verán ustedes, el bautismo es el sacramento más importante que nosotros debemos conocer. El bautismo, ¿por qué nos bautizamos desde pequeños? Porque nuestros padres, por medio de su fe y por amor a Cristo, a Dios, nos bautiza y nos hace conocer nuestra fe por medio de Jesús, de su enseñanza que nos dejó a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc. Entonces desde ahí viene. Entonces, ¿por qué bautizamos a nuestros niños? A nuestros hijos debemos bautizarlos desde pequeños. Desde el mes de nacido, de 15 días, ustedes vean. Pero desde chiquitos, ¿para qué? Para que ellos puedan pertenecer a ser hijos de Dios. También el bautismo es para recibir el Espíritu Santo y también para poder ser herederos de Dios. Herederos de Dios, hijos de Dios. Y también por el perdón de nuestros pecados, pero eso es para cuando ya es más que todo para los más grandecitos o más adultos. Pero para los niños es muy importante el bautismo. ¿Por qué es importante el bautismo? ¿Por qué? Porque ¿qué tal si no nos bautizamos desde pequeños? Desde pequeñitos. ¿Qué tal si pasa cualquier cosa y ese niño se puede ir sin bautizarse?
Por eso no debemos esperar a que pasen años, porque eso viene a ser ya un descuido. Si ustedes aman a sus hijos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como manda nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo, desde pequeños hay que bautizar a nuestros niños. Otros dirán, ¿por qué bautizarlos desde chiquitos si ellos no tienen pecados, no saben lo que hacen, no conocen nada, etcétera, ¿no? Muchas cosas que de repente una persona puede pensar. Entonces, el bautismo no solamente es desde pequeños el perdonar pecados, es que va a recibir el Espíritu Santo y va a pasar a ser hijo de Dios. Porque el bautismo, al momento que el sacerdote bautiza a nuestros niños, lo bautiza con agua, que viene a ser, el agua es un símbolo que representa pureza, ¿no? La pureza que es para el perdón de los pecados y la vida también. Viene a ser el bautismo, el agua viene a ser muerte y vida. Muerte porque muere el hombre viejo, quiere decir que muere el pecado original. Ahí morimos con Cristo, porque Jesús cuando muere todo lo malo. Y vida, porque Jesús resucita y renace al hombre nuevo. Quiere decir de que cuando muere el pecado, y cuando vive, cuando resucita, recibimos nueva vida. Quiere decir, renace al hombre nuevo. Quiere decir de que volvemos a nacer. Entonces, es muy importante el bautismo porque pertenecemos a partir de allí, ser hijos de Dios, y aparte que recibimos el Espíritu Santo, ¿no? Ese es un breve resumen. Y también otra cosa que también siempre nos preguntan, ¿no? ¿Por qué Jesús se bautizó de grande y no de chico? ¿Por qué no se bautizó de pequeño? Antiguamente se bautizaban, pero por medio de la circuncisión, ¿no? Los niños a los 8 años ya los llevaban a circuncidarse. Si leerían o se estudiarían bien, escudriñarían las escrituras, conocerían eso. En el Antiguo Testamento habla sobre la circuncisión antiguamente, pero a raíz de que vino Jesús ya comenzó el bautismo. Pero ¿por qué Jesús no se bautizó de pequeño y por qué esperó hasta otros 30 años a bautizarse? Y son muchas preguntas que nos hacen. Es porque Jesús, el primero que bautizó fue Juan el Bautista. Juan es primo hermano de Jesús. Juan fue hijo de Isabel, una persona que era ya mayor de edad, mucho mayor, y ella no podía tener hijos. Pero Dios le concedió por medio del Espíritu Santo, conceder de mayor edad a su hijo. ¿Por qué Juan Bautista nació? Para hacer camino a Jesús, hacer el camino. Juan Bautista fue primo hermano de Jesucristo, en la cual él bautizaba con agua. Él antes sumergía, por eso digo, el agua, así sea poquita agua, bastante agua en el río, en el mar, y un poquito, es válido porque es un símbolo que bautiza. Juan Bautista bautizaba antes en un río, entonces él bautizaba con agua, ¿no? A toda la gente, porque él también hablaba y hablaba de Dios y enseñaba, predicaba. Entonces la gente creía, entonces bastante gente se bautizaba por medio de Juan el Bautista. Ahora, Jesús se bautizó de adulto, de grande. ¿Por qué? Ya diré, Jesús no se bautizó de pequeño porque Juan le llevaba 6 meses a Jesús. Por eso Jesús no podía bautizarse de pequeño, porque en ese tiempo pues Juan
tendría 6 meses y Jesús nació. Cuando Jesús tendría 6 meses, Juan tendría 1 año. Entonces, ¿cómo va a bautizar un niñito a uno que recién nace? O sea, 6 meses tenía Juan y Jesús recién nacía. O sea, no, era imposible. Por eso es de que Juan le llevaba 6 meses. Él bautizaba con agua y Jesús, cuando vino a los 30, ya podía Juan, como adulto, bautizarlo. Por eso es que lo bautizó a los 30 años, ¿no? Entonces, ya los dos eran ya adultos. Bueno, sigamos. Más o menos espero que les haya quedado algo, ¿no? Pero para hacerles, como dicen, ¿no? ¿Dónde dice esto? Bueno, apunten por si acaso. Está en el bautismo. Está en Gálatas 3, 27, ¿no? Capítulo 3, versículo 27 en adelante, ¿no? Entonces, al momento que nosotros nos bautizamos, ¿no? Nos revestimos de Cristo. Quiere decir, revestirse quiere decir que pasamos a ser cristianos y pertenecemos a Cristo. Entonces, ese es lo que es el bautismo, ¿no? También lo pueden encontrar en Romanos, capítulo 6, versículo 3 en adelante, donde dice que el bautismo es muerte y vida, ¿no? Muere el pecado y vivimos con Cristo. Y vida porque vivimos con Cristo, porque Él resucitó. Y ahí cuando resucita nosotros vivimos, ¿no? Con Él. Entonces eso viene a ser un resumen breve de lo que es el bautismo. Ahora pasamos a lo que es la confirmación. A ver un momentito. Bueno, tomando un poquito de agüita. Bueno, la confirmación viene a ser que uno confirma nuestro bautismo. A breve, así, de frente. La confirmación también está en la Biblia. No dice específicamente confirmación, sino dice nosotros, que Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante, por ahí. Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante. Ahí lean más o menos que dice más o menos Felipe que bautizaba a la gente. En ese tiempo Felipe bautizaba a la gente, ¿no? Y bueno, los apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan a confirmar a Felipe, ¿no? Y le impusieron sus manos y confirmaron el trabajo que venía haciendo Felipe. Esa es la confirmación. Le imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Quiere decir de que cuando Felipe bautizaba, ¿no? Entonces escucharon Juan y Pedro, ¿no? Les enviaron los apóstoles que estaban en Jerusalén, les comunicaron, le dijeron a Pedro y a Juan que vayan donde Felipe para que le impusieran sus manos a Felipe, ¿no? Por el trabajo que estaba haciendo. Y ellos le pusieron la mano y recibieron el Espíritu Santo. Quiere decir que le confirmaron su fe, el bautismo, le confirmaron el bautismo. Entonces toda esa gente creyó más todavía y se bautizaban más todavía, más cristianos. Entonces ellos vinieron a confirmar su fe, confirmar el bautismo. Por eso se llama confirmación. Un ejemplo, ¿no? Por decir, una pareja, por decir, que quieran encontrarse, un ejemplo, por decir, mira, nos encontramos el sábado a las 3 de la tarde en tal sitio, por decir, un ejemplo. Entonces la enamorada dice, ya, pero ¿me confirmas? Sí, te confirmo. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una confirmación. Eso se llama confirmación, confirmar que sí va a ir a la cita. Entonces, algo así parecido, ¿no? Hay muchos ejemplos que podría darles ahorita, pero es
eso es confirmar, ¿no? Y en ese tiempo, pues, la confirmación viene a ser confirmar nuestra fe bautismal, que lo que hacía Felipe era algo bueno para que los cristianos se bautizaran, pero por eso es de que Pedro, pues, impusieron sus manos sobre su cabeza y confirmaron el trabajo que él estaba haciendo, confirmaron su fe, el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Y le imponían la mano sobre la cabeza y recibió más el Espíritu Santo. Algo más o menos así, que les digo que conozcan ustedes un poquito más la importancia que es este sacramento, que es la confirmación, ¿no? También lo pueden encontrar en Hechos, capítulo 19, versículo 5 en adelante. Pero tienen que leerlo, porque a veces quizás muchas personas dirán, no, eso no está en la Biblia, eso no es de dónde saca eso. No, nosotros que tenemos nuestra fe firme, nuestra fe, conocemos de nuestra fe, lo poquito que conocemos hay que saber también conocer, transmitir también a otras personas y darles a nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen que ser bautizados, tienen que confirmarse a los ya 16, 15, 16 años, 17, ya tienen que estar confirmados para que tengan todos sus sacramentos. El día que se casen, tengan su matrimonio, les van a pedir eso. Les tienen que casarse por religioso, porque el matrimonio ante los ojos de Dios tiene que ser por matrimonio religioso, porque no es el sacerdote el que les casa, es Jesús mismo el que está dando esa bendición, casarse ante los ojos de Dios, que es el matrimonio consagrado, y sus hijos van a ser consagrados también, van a ser benditos dentro de un matrimonio religioso. Por eso de que ahí siempre es muy importante conocer la importancia que son los sacramentos. Pero bueno, como les vuelvo a retomar, ¿no? Los apóstoles imponían, ¿cómo se puede decir? Ponían sus manos para dar el Espíritu Santo. Eso se llama confirmar, ¿no? Por eso se llama confirmación. Bueno, espero que ya esté más o menos que conozcan un poquito más sobre este tema, sobre la confirmación. Ahora viene a ser lo que es el sacramento de la penitencia. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? Viene a ser lo que es la confesión. El sacramento de la confesión es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos confesarnos ante un sacerdote. Porque el sacerdote no es el que perdona el pecado. Ellos son instrumentos de Dios. Quiere decir, son embajadores de Dios. Porque Jesús les dio ese poder. Dio poder a los hombres aquí en la tierra para perdonar pecados. Jesús mismo. Entonces, por eso que existen los sacerdotes. Los sacerdotes no son como personas, son personas como nosotros, son de carne y hueso, como nosotros, de carne y hueso, seres humanos, pero ellos también han pasado años estudiando en un seminario, metidos, encerrados, estudiando con la palabra de Dios, la Biblia. Y también pues de 10 saldrán pues 3, 4 que llegan a ser sacerdotes, no todos, porque al final en el camino se van quedando y algunos se quedan y otros perseveran y por amor a Dios, por amor a Cristo siguen. Por eso son sacerdotes también. Ellos son bien sufridos, ellos luchan constante para llegar a tener ese don, ese llamado de Jesús que les ha hecho, les ha llegado a ellos, ¿no? Porque son escogidos. Por eso Jesús mismo dice que son embajadores de Cristo, ¿no? Porque ellos tienen solamente el poder de perdonar pecados, ¿no? Lo pueden ver también en San Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante. San Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante, ¿no? Donde más o menos les digo que Jesús en la tierra sí hay poder para perdonar los pecados, ¿no? Jesús dijo que el hombre tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar los pecados, ¿no? Entonces también lo pueden encontrar en San Juan capítulo 20 versículo 21, ¿no?
¿no? Entonces Jesús dice, ¿no? Con el mismo poder que el Padre, con el mismo poder que el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes, ¿no? Entonces por eso que Jesús sopló sobre ellos, a los apóstoles, y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y a quienes perdonen sus pecados quedarán perdonados, y a quienes se les retengan quedarán sin perdonar, ¿no? Entonces no saben lo importante que es la confesión, ¿no? La confesión, dicen muchos, quizás pensarán, dije, ¿para qué voy a confesarme delante de un hombre si me da vergüenza, va a estar diciendo mis cosas? No. Es que el sacerdote, ustedes piensan que el sacerdote les escucha, pero él no les va a juzgar, él va a escuchar, porque es Jesús mismo el que va a perdonar los pecados. Él está ahí presente, porque él mismo manda a perdonar pecados, porque él ya no está presente en carne, él no está presente, pero él está vivo en espíritu, y por eso que el sacerdote es su sucesor, ¿no? Entonces, como se dice, nosotros como cristianos, debemos confesarnos antes de recibir el cuerpo de Jesús. Nosotros tenemos que estar limpios en el alma, en cuerpo, en gracia. Para poder ir a la misa, nosotros primero tenemos que estar en gracia para poder recibir la hostia, y porque la hostia ya no, cuando llevan al altar, la hostia, cuando llevan el vino y la hostia, y el Padre bendice, la hostia pasa a ser el cuerpo de Cristo, y el vino pasa a ser la sangre de Cristo. Y ahí dice, ¿no? Donde dice lo que ustedes lo comen, ¿no? Que es Jesús mismo. Pero eso viene a ser ya en la Eucaristía, que para la próxima vez, en el próximo video, les voy a decir lo que es la Eucaristía, ¿no? La importancia que es la Eucaristía, lo más importante. El bautismo, la Eucaristía y todos los sacramentos son muy importantes, ¿no? Entonces, eso más adelante. Pero ahora les estoy hablando sobre lo que es la confesión, que viene a ser la reconciliación con Dios, ¿no? Y con el mundo, ¿no? Entonces, Dios dice, ¿no? En la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, ¿no? Que Dios está reconciliando al mundo con Él. Y si uno se confiesa sus pecados, ya no toma en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaron el mensaje de la conciliación. Por eso es que los sacerdotes vienen a ser embajadores de Cristo, ¿no? Y los sacerdotes vienen a ser embajadores de Cristo porque Jesús da autoridad al hombre en la tierra para perdonar pecados. Ahora, el que no quiera confesarse, sus pecados van a estar retenidos. No, Dios, el único que me perdona es Dios. Sí, está bien, pero tienes que pasar por el sacerdote para que te absuelva de tus pecados. Porque si tú no vas a un sacerdote y no te absuelve tus pecados van a estar retenidos. Entonces, nosotros tenemos que obedecer lo que Jesús nos enseñó a nosotros, ¿no? Entonces, eso le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo, ¿no? Eso lo da a entender que Él le da a entender que Él es el Papa, el sacerdote mayor, porque Jesús fue el sumo sacerdote, y volvió a ser el Papa que dejó al apóstol Pedro, que le dijo: tú eres roca, y sobre ti edificaré mi iglesia, y te entregaré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces quiere decir que Él viene a ser el primer Papa, y después ya los apóstoles vienen a ser ya los ministros, y así donde nace la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo, poco a poco, de los apóstoles, ¿no? Entonces, por eso les digo que la confesión es muy importante, porque así como una persona también sale a la calle,
se ensucia y no te vienes a bañarte para cambiarte y sacarte toda la suciedad. De la misma manera nosotros también como pecadores, porque todos somos pecadores, pecamos de cualquier cosa, ¿no? Hasta en pensamiento a veces. Por eso que nosotros también tenemos que limpiarnos, asearnos, pero asearnos del alma espiritualmente. La confesión te limpia el alma para que estés bien en gracia y poder recibir el cuerpo de Cristo. La Eucaristía, es muy importante ir a la misa. No dicen, no, yo para qué voy a ir a la misa si yo solamente en mi casa nomás. No, yo también era antes así, hablaba de repente así y no sabía lo que era la importancia que es ir a la misa. La misa es una fiesta donde Jesús pasa, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros hay que conocer un poquito más nuestra fe y hacer caso a lo que Jesús nos dejó, ¿no? Por eso, papitos, mamitas, hijos, hijas, escuchen, ¿no? Lo poquito que les he podido transmitir. Tengan su bautismo, bauticen a sus niños desde pequeñitos, porque no saben lo que se perderían. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios desde pequeños, ya pasar, ser herederos de Cristo y recibir el Espíritu Santo con agua, con ese símbolo que es muy importante, que el sacerdote a nosotros nos echa en la misa y pasamos a ser hijos de Dios. El bautismo, la confirmación, confirma nuestra fe. Por eso nosotros nos confirmamos, para confirmar nuestra fe, nuestro bautizo. Es también importante. Y lo que es la reconciliación, que es la penitencia, que es lo mismo que es la confesión, viene a ser que nosotros nos confesemos para que nosotros estemos en gracia con Dios, estemos limpios, bañados y recibamos la comunión, que viene a ser el otro, que es la Eucaristía, y que viene a ser en el próximo video que les voy a dejar. Espero que les haya gustado este poquito resumen que les he dado, porque en sí es grande, es grande. Si ustedes, de repente más adelante les haré llegar uno para que ustedes puedan entrar, de repente conocer más. No entren siempre a conocer en YouTube, ahí les hará explicar la comunión, la penitencia. Entonces, cualquier cosa, duda que tengan, entren en YouTube. ¿Cómo es la confirmación? ¿Por qué es la confirmación, el bautismo? ¿Qué significa? Todo, y ahí va a salir. Ustedes mismos también pueden averiguar por su propios cuenta y espero que les haya gustado este tema breve y gracias por escucharme y bueno, nos vemos entonces para el próximo video, ¿no? Aquí en tu canal Charlando con Lina. Nos vemos, chao, bye, nos vemos.